Entonces, la norma colombiana especifica un procedimiento de diseño y construcción de las edificaciones de acuerdo a los distintos materiales que permite nuestro código. Entonces, nuestro código permite que nosotros usemos concreto reforzado, que utilicemos mampostería, que utilicemos acero y que utilicemos madera y guadua. Y de acuerdo al tipo de material, nos da unas recomendaciones para hacer el diseño. En este curso, pues estamos en el curso de concreto reforzado. Posterior a este curso, ustedes revisan el diseño de estructuras metálicas y creo que también hay unas electivas para guadua y madera y para mampostería estructural. Ahorita nos vamos a concentrar en más que todo en el material de concreto reforzado, de acuerdo a los requisitos mínimos o a los pasos que debemos seguir por las recomendaciones de la NSR 10, que básicamente son 12 pasos, y es un proceso iterativo en el que podemos avanzar, 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 avanzar. Si no se cumple, nos regresamos, volvemos y avanzamos, y hasta el final lo que hacemos es calcular las fuerzas internas que se generan en cada uno de los elementos estructurales y no estructurales, y hacemos el diseño de esos elementos estructurales y no estructurales. Elementos estructurales: vigas, columnas, zapatas. Elementos no estructurales: muros no estructurales o divisorios, anclajes de tuberías. Esos son los elementos no estructurales. Entonces, lo primero que debemos conocer nosotros, son los estudios mínimos que debemos realizar cuando nosotros vamos a hacer un diseño de una estructura o cuando vamos a hacer el trámite de una licencia de construcción ante una curaduría. Entonces, ¿qué nos va a pedir la curaduría? La curaduría nos va a pedir unos estudios geotécnicos. Esos estudios geotécnicos los realiza un geotecnista, una persona que debe tener mínimo 5 años de experiencia en el área, y lo realiza de acuerdo a las exigencias que estipula el título H de la NSR 10. Entonces, en ese estudio de suelo, ese ingeniero geotecnista dará unas recomendaciones mínimas, que son el informe de laboratorio de suelos, el diseño de la cimentación. Entonces puede ser una cimentación superficial, es decir, zapatas, o puede ser una cimentación profunda, pilotes, dependiendo de la capacidad portante que tenga el suelo y dependiendo del peso que le está transmitiendo la edificación al suelo. Entonces, con esas cargas que el estructural le entrega al geotecnista, el geotecnista da las recomendaciones del diseño de la cimentación, sea superficial o sea profunda, y también da las recomendaciones de las estructuras de contención, en el caso que se tengan que diseñar muros de contención o las estructuras de contención en los sótanos. Los efectos sísmicos del suelo: si se hace un estudio muy avanzado donde se obtengan los espectros de respuesta del suelo, y las recomendaciones constructivas de cómo deben ir haciéndose las excavaciones o cómo deben haciéndose las perforaciones para ir fundiendo pilotes en caso de pilote o ir haciendo excavaciones. El geotenista da esas recomendaciones. Entonces este es el primero, y entonces esto acá pues se lo envían a una persona especialista en geotecnia en la curaduría, y revisa y saca una cantidad de observaciones y se subsanan, y ahí va la cosa. El diseño arquitectónico, entonces, es otro requisito pues que van a pedir en la curaduría o en la Secretaría de Planeación. Entonces, esos requisitos mínimos arquitectónicos, el arquitecto viene y proyecta la distribución de los espacios en la edificación. Entonces, esas dimensiones mínimas
que el cuarto tenga un área de tanto, que el baño tenga un área de tanto, que la puerta del baño sea de 70, que la puerta de los cuartos sea de 90, etcétera, etcétera, que los baños, que los cuartos tengan unas áreas mínimas. Esos requisitos están definidos en el título J y K. Entonces, en el título J y K están definidas las recomendaciones arquitectónicas que deben cumplir esos planos arquitectónicos. Y se debe definir el grupo de uso según lo establece el título A2 de la NSR 10. Ese grupo de uso para poder determinar la fuerza sísmica y para poder determinar la fuerza sísmica que se genera en los elementos no estructurales y poder calcular los anclajes. También se debe definir el grado de desempeño de los elementos no estructurales según A9 de la NSR 10. Esos muros no estructurales o divisorios los puede diseñar un arquitecto porque no son estructurales, ¿sí? Generalmente lo hace el mismo estructural. Pero también esos diseños arquitectónicos van acompañados de la norma urbana vigente, es decir, del plan de ordenamiento territorial. Entonces el plan de ordenamiento territorial define unas alturas máximas que están en función del ancho de las vías, define hasta qué número de pisos se puede construir, dependiendo de la unidad de planeamiento zonal o de la unidad de planeamiento rural para las distintas localidades de acá de Bogotá. Entonces hay unas normas para cada una de las localidades, caso Bogotá, caso de otros municipios, el procedimiento es el mismo, tienen un plan de ordenamiento territorial vigente y ese plan de ordenamiento territorial define hasta qué altura se pueden construir las edificaciones, qué tipo de uso van a tener las edificaciones. Entonces habrán zonas donde no se podrán construir edificaciones de uso comercial o institucional o residencial. Todo eso tiene que ver con la planeación del municipio. Entonces esa norma urbana vigente también nos define requisitos mínimos para saber si se puede o no construir un edificio de tantos pisos. Entonces arquitectura, y hay un loco en la curaduría y revisa esto y hace observaciones. Generalmente observaciones que son muy simples, y es que las cotas de la arquitectura no coincide de pronto con las cotas de la planta estructural, por ejemplo, la altura de piso no coincide con la altura de piso del corte de la arquitectura con el plano estructural. Bueno, se va haciendo escuela en la medida en que se va trabajando en el tema. Entonces ya hay dos profesionales, el arquitecto y el geotecnista. Entra ahora el diseñador estructural. Entonces el diseñador estructural lo que hace es predimensionar. En principio predimensiona, luego cuando ya le cumple con resistencias y deformaciones horizontales y derivas, dice, bueno, colóquele a esta columna tanto, colóquele a esta viga tanto, colóquele a esta vigueta tanto, colóquele a esta zapata tanto, colóquele taracero, que se cumplan los requisitos que están definidos en la NSR 10. Importante que sea una edificación que tenga resistencia y rigidez. La resistencia que está asociada con las fuerzas internas, las fuerzas que se generan, cortante, momento, torsión, carga axial o combinación de esfuerzos de carga axial, flexión y cortante para el caso de las columnas. Y el código nos da unas fórmulas para calcular resistencias y que las resistencias sean mayores que los esfuerzos, pero también es importante que la estructura sea rígida. La rigidez está asociada a las deflexiones verticales u horizontales. Las deflexiones horizontales están asociadas a algo que se llama deriva, y vamos a ver esa definición más adelante. Y el ingeniero estructural entonces determina cuáles son las cargas mínimas que se exigen en la NSR 10 en el título B,
y comienza a revisar un procedimiento que define el código en la tabla A.1.3 raya 1, que es para los pasos que uno debe seguir para el diseño de edificaciones nuevas o existentes. Nuevas que se van a construir desde cero, existentes que se les va a hacer un reforzamiento estructural. Entonces, este es un equipo interdisciplinario. Fíjense que aquí hablamos de 3 profesionales: arquitecto, geotecnista y diseñador estructural. Pero esto también está asociado a otros profesionales. Entonces, habrán ingenieros mecánicos, habrán ingenieros eléctricos, ingenieros hidrosanitarios. Y dirán ellos entonces, hombre, nosotros, el ingeniero hidrosanitario podrá decir, yo necesito que la red hidrosanitaria pase por una parte de la viga, ¿por dónde la puedo pasar? El estructural le dice, bueno, importante que se pase en uno de los puntos por donde se generen menores esfuerzos de flexión, y esos puntos los define el código, ¿sí? Entonces, pues claro que nosotros no vamos a pasar una tubería con un diámetro muy grande por el centro de la luz de una viga, porque es donde se generan los esfuerzos máximos a flexión. Entonces, con eso estaríamos disminuyendo la resistencia de ese elemento. Entonces, la norma nos dice en qué zona de la luz podemos pasar esas perforaciones, o si se están colgando unas redes para fibras de internet o temas como esos, entonces en una carga adicional. Es un equipo interdisciplinario donde interactúan varios profesionales, solo que en curaduría nos piden esto: arquitectura, estructura y geotecnia. Eh, lo primero que nos define el procedimiento en la tabla A1.1, 3 raya 1, es que hagamos un predimensionamiento y coordinación con otros profesionales. Entonces, acá lo que se da es un trabajo interdisciplinario donde participa el geotecnista, el arquitecto, el estructural, y lo que se hace en ese predimensionamiento es que se obtienen las cargas muertas y las cargas vivas. Eso es lo que se hace en ese vaivén de poder coordinar todos, y es lo que debería hacerse, porque cuando, cuando se trabaja suelto, entonces se llega a la construcción, hay vainas que son imposibles de construir. Entonces es donde se presentan los problemas. Entonces, si hay un proceso interdisciplinario, es más fácil, aunque ahora las curadurías ya están comenzando a trabajar con el Revit de tal manera que todo sea sincrónico, pues que revisa a todo el mundo y hace observación, y ahí mismo pues atiende de una vez las observaciones. Entonces, en este paso, predimensionamiento y coordinación con otros profesionales, a veces los arquitectos quieren luces imposibles de suplir en concreto reforzado. Si ya es concreto postensado, sí, son luces más grandes y espesores de las placas muy delgadas. Pero entonces, donde se entra a conciliar y decir, hombre, mira, pues sí, tú quieres un auditorio acá, pero esto es imposible, es muy costoso, entonces yo te propongo que coloquemos una columna acá, y se llega a un común acuerdo y todos felices. ¿Listo? Entonces, ese predimensionamiento, pues están todos los profesionales. Entonces, de pronto el arquitecto quiere una luz de 30 metros, por acá el geotecnista recomienda unos pilotes, el ingeniero mecánico entonces recomienda estas tuberías de evacuación de gases. Lo importante es que todos estén alineados en el proceso de la estructuración del proyecto que se va a presentar a la curaduría. Ese es el paso número 1. En el paso número 2, cuando ya nosotros obtuvimos el predimensionamiento de la estructura, entonces calculamos las evaluación o solicitaciones definitivas
ya hemos trabajado algo de esto, ¿no? Entonces ya hemos trabajado en el título B, cómo obtenemos nosotros las cargas muertas de entrepiso, de acabados, de muros, de vigas, de elementos verticales, o sea, las columnas, de las fachadas y la carga viva que va a depender del uso de la edificación que nosotros estemos usando. Entonces aquí en esto podemos decir que estamos OCA y por aquí OCA hemos avanzado algo de eso. También están las cargas de vientos. Esa carga de viento que depende de la ubicación, de la importancia que tenga la estructura, de la exposición, de la altura de la edificación, y es un procedimiento que se calcula de acuerdo al título B6 de la NSR 10. Entonces hay tres procedimientos para calcular la carga de viento. Uno es un método simplificado, un método analítico, y otro es un método de túnel de viento, que es un túnel experimental. Nosotros no nos vamos a detener en esta, pero si alguno de ustedes necesita saber cómo es el procedimiento del cálculo de la carga de viento, yo les comparto un archivo de cómo hacerlo, ¿sí? En estructuras metálicas se indaga un poco más de la carga de viento porque es crítica en las cubiertas, sobre todo en las cubiertas que se construyen cercanas al nivel del mar. También está la carga de nieve. Bueno, todas las cargas que actúen en las estructuras hay que colocarlas. Hay que colocarlas y seleccionar la resistencia requerida o el máximo valor de las combinaciones de carga para que nosotros diseñemos los elementos de acuerdo a las fuerzas internas que se generen. Debemos también obtener los coeficientes de aceleración A sub A y A sub B. Esos coeficientes de aceleración A sub A y A sub B van a depender de la zona amenaza sísmica en que está ubicado la edificación. Entonces nuestro código clasifica tres zonas de amenaza sísmica. La zona amenaza sísmica alta, que tiene valores de A sub A y A sub B entre 0.5 y 0.25. Sí, buenas noches. Sí, 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 sí. Eh, Listo, ok. Entonces, la zona amenaza sísmica intermedia, se considera que la zona amenaza sísmica es intermedia cuando el valor de la sub A y el A sub B está entre 0.20 y 0.15. Y la zona amenaza sísmica baja cuando los valores del A sub A y A sub B están en 0.10 y 0.05. Entonces, eso podría ser una pregunta de un taller simple. Entonces, si el valor del A sub A y el A sub B está entre 0.20 y 0.15, se considera que la zona de amenaza sísmica de esa edificación debe ser A, seleccione alta, intermedia o baja. Pregunta simple, ¿sí? ¿Dónde está? Está aquí en esta parte del código. Buscamos en esa tabla del código, entonces decimos, si está entre 0.20 y 0.15, entonces la zona amenaza sísmica de esa edificación es intermedia. Entonces, esas son las tres zonas de amenaza sísmica que define nuestro código. Y esos valores nosotros los podemos obtener para las ciudades capitales en la tabla .2.3 raya 2 de la NSR 10. Entonces, por ejemplo, si vamos a diseñar y a construir una edificación que se encuentre en la ciudad de Neiva, entonces entramos a esta tabla A.2.3 raya 2 y para Neiva nos dice que el valor de aceleración A sub A es de 0.25, de velocidad A sub B es de 0.25 y que la zona amenaza sísmica para Neiva es alta. Entonces nos damos cuenta que Neiva está en el rango de 0.25, su zona amenaza sísmica
su zona de amenaza sísmica es alta. Para Bogotá, aunque aparecen unos valores de 0,15 de A sub A y de 0,20 de A sub B, Bogotá tiene microzonificación sísmica, entonces nosotros debemos revisar el espectro de respuesta de suelo en el decreto que expide la Secretaría de Planeación para construir el espectro de respuesta del suelo, porque tiene zonificación sísmica, microzonificación sísmica, así como lo tiene Bucaramanga también. Entonces, hay unos decretos reglamentarios o unas resoluciones que definen las secretarías de planeación a través de la cual nosotros tendremos que obtener los coeficientes A sub A y A sub B. Pero si la ciudad tiene microzonificación sísmica, entonces nos quedamos con los valores que establezca el decreto. Entonces, esto aplica para ciudades capitales, ¿sí? Esto aplica para ciudades capitales. Pero si es una ciudad no capital, es decir, un municipio cualquiera, no sé, Funza, por ejemplo, entonces nosotros tendremos que buscar en el apéndice A4, en donde están todos los municipios, y buscamos en ese apéndice están en su respectivo orden, los departamentos, los municipios de ese departamento, y de igual manera van a aparecer los valores de A sub A, los valores de A sub B y la zona amenaza alta cuando ese municipio no es capital. Entonces tomen nota. ¿Dónde están los coeficientes de amenaza sísmica A sub A y A sub B? En la tabla A.2.3 raya 1, que me dice hasta qué rango es alta, hasta qué rango es intermedia, hasta qué rango es baja. ¿Dónde están los valores de A sub A y A sub B para ciudades capitales? En la tabla A.2.3 raya 2 de la NCR 10. Y esas ciudades capitales, pues están valores de A sub A, A sub B y zona amenaza sísmica. Si son ciudades no capitales, entonces nos vamos al apéndice A raya 4 y ahí están los valores de A sub A, A sub B y zona amenaza sísmica para todos los municipios. Entonces acá sí, todos los municipios, todos. Si hay alguno muy nuevo, no sabe, pero pues ahí están todos. 1102 municipios. ¿Qué más hay por acá? Entonces nosotros también tendremos que conocer los movimientos de diseño sísmico. Estos movimientos de diseño sísmico dependen de dos factores. Un factor es el tipo de suelo y el otro factor es la importancia que tiene la edificación. Acá viene una pregunta. Se viene un sismo muy fuerte, Dios no lo permita, para la ciudad. ¿Qué edificaciones diría uno que deberían quedar funcionando? Los hospitales. ¿Qué más? Los cuerpos de bomberos, ¿sí? La- las estaciones de policía, ¿sí? Lo ideal es que todo quede funcionando, que no pase absolutamente nada, ¿no? Pero entonces, en caso de que pasara, lo ideal es que queden funcionando las edificaciones de mayor importancia. El código clasifica las edificaciones en 4 niveles de importancia. 4, 3, 2, 1. El más bajo son las edificaciones residenciales hasta 2000 metros cuadrados, si mal no estoy. Tienen un valor de 1. Y luego, en la medida en que va aumentando el área, va aumentando la importancia que tenga la edificación, pero las más importantes son los hospitales, están de primeros, las estaciones de bomberos, las estaciones de policía. Entonces, de acuerdo a la importancia que tenga la edificación y el tipo de suelo, nosotros definimos unos coeficientes de amplificación sísmica que se denominan F sub A, y ese valor de F sub A lo encontramos en la tabla A.2.4 raya 3. Entonces, ¿qué tipos de suelo están definidos en nuestro código? Están definidos 6 tipos de suelo, desde el suelo A hasta el suelo F.
El suelo A es el suelo más fuerte. El suelo F es el suelo que tiende a ser casi que, ¿cómo diría? Eh, Casi que un líquido, ¿no? Y este tipo de perfil de suelo nos los da a nosotros el geotecnista, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de suelo, y en el paso número 3, en el cual, de acuerdo a la ubicación de la estructura, nosotros definimos valores de A sub A hasta punto .5 o mayores o iguales que punto .5. Si el geotecnista nos dice, por ejemplo, que tenemos un tipo de suelo D y que el coeficiente A sub A, el cual lo definimos nosotros de la tabla A23 raya 2 o del apéndice A4, entonces el valor del F sub A es de 1.4. Entonces, para este caso, el valor de F sub A es igual a 1.4. Entonces, por ejemplo, si en un taller decimos, eh, tenemos una estructura que está ubicada en la ciudad de Barranquilla y el tipo de suelo es un tipo de suelo B. El valor de F sub A, ¿cuánto es? ¿Qué tendremos que hacer? Entonces, vamos a la ciudad de Barranquilla, buscamos el valor del A sub A, entonces busquemos pues Barranquilla, entonces buscamos el valor de A sub A, aquí dice que 0.10, si el suelo es tipo B, entonces suelo tipo B, valor de A sub A de 0.1, entonces el valor de F sub A es igual a 1. Tomamos nota de esta parte, que eso puede ser una pregunta de taller para la próxima clase. Preguntas aquí esta parte, ¿quién tiene? Si nosotros, el geotecnista nos debe decir el tipo de suelo, ¿sí? Entonces nos podrá decir alguno de estos 6 tipos de suelo. Y en el título A define cuáles son los ensayos que hay que hacer y las maneras como se determina el tipo de suelo. Entonces el geotecnista nos dice, nos define alguno de estos tipos de suelo. Entonces, la localización nos define el valor de A sub A. No lo hagamos con Barranquilla. Digamos que hagámoslo eh, con Mocoa, ¿sí? Entonces la edificación está ubicada en Mocoa. Listo, mi edificación está ubicada en Mocoa. Con Mocoa yo leo un valor de 0.3 de A sub A. Y el geotecnista nos dice que el tipo de suelo es un tipo de suelo D, ¿sí? Nos dice que es un tipo de suelo D. Seleccione entonces el valor de F sub A. Entonces, si el geotecnista nos está diciendo que es suelo tipo D y el A sub A es 0.30, entonces el A sub A es 0.30 y el geotecnista nos dice que es un suelo tipo D, el valor del F sub B es de 1.2. ¿Cómo, ¿Cómo definimos el valor de la sub A? El valor de la sub A lo definimos con la localización de la edificación. Donde vayamos a diseñar y a construir la edificación, entonces ingresamos a la tabla que corresponda. La tabla de ciudades capitales o el apéndice A4. ¿Listo? Y acá leemos los valores de F sub A. Y también necesitamos conocer los valores del coeficiente F sub B. Igual los valores. Sí, señor. Ok, lo interpolamos. ¿Sí? Lo interpolamos. Entonces, por ejemplo, que esté en 0.15, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que el valor de A sub A, el valor de A sub A sea de 0.15. Entonces, y el suelo sea tipo B. Entonces aquí tendremos
A sub A 0,1, 0,15 y 0,2. Entonces, para 0,1 tenemos 1, para 0,2 tenemos 1. Bueno, en este caso, pues para 0,15 va a ser 1, ¿sí? O utilizamos una tabla, una figura que también nos da la norma. Entonces, esa figura que nos da la norma es esta que se muestra acá. Entonces, acá no será necesario interpolar, sino que sacar el valor casi que al ojo. No tengo las ecuaciones con las que se construyeron estas líneas de acá, pero si por ejemplo nosotros tenemos, si tenemos un A de 0,15 y tenemos un suelo tipo E, proyectamos el valor acá, eso es como 2,1, ¿no? O lo interpolamos. Entonces toco el tipo de suelo E y acá luego el valor, no sé, eso ahí es como 2,1 más o menos. O sea, nosotros podemos obtener el valor de f sub a con las tablas o podemos obtener el valor de f sub a con la figura A.2.4 raya 1. El valor del f sub b entonces procede de la misma forma. Entonces, si el geotecnista nos dice el tipo de suelo, entonces digamos que sea un suelo cualquiera, entonces suelo tipo C, y que el valor de la sub B sea de 0,2, entonces el valor del F sub B es de 1,6. ¿Cómo pues obtenemos valor de A sub B con la ubicación de la estructura? Entonces nos tienen que decir dónde está ubicada la estructura. Entonces, por ejemplo, pues Florencia está con un valor de 0,15. Entonces buscamos para 0,15. En este caso no lo tenemos, ¿no? Porque tenemos 0,10 y 0,20, entonces lo interpolamos. Hacemos la interpolación y obtenemos ese valor. En la calculadora pues podemos meter esa interpolación para obtener para 0,15 y obtenemos el valor. Esto aquí será como 1,5 más o menos. O nos vamos a la figura en la tabla .2.4 raya 4. Tomen nota que puede ser una pregunta para un taller de 5 o 10 minutos. O 0,15, buscamos acá nuestro 0,15, tocamos el tipo de suelo, creo que era un suelo D del que estábamos hablando, o B, y acá leemos el valor de 1. Si fuese un suelo tipo B, si fuese un suelo tipo C, entonces lo mismo, en la figura proyectamos, tocamos el tipo de suelo, nos vamos a la ordenada y leemos el valor. Esto es como 1,6 más o menos. Entonces podemos obtener los coeficientes de amplificación del espectro de respuesta de suelo F sub A y F sub B con la figura A.2.4 raya 1 F sub A o con la figura A.2.4 raya 2 o con las tablas A.2.4 raya 3 o con la tabla A.2.4 raya 2. Gracias, raya 4. Eh, los, la importancia o el grupo de uso que tenga la edificación. Ginette creo que tiene el micrófono abierto. Si nos ayuda, por favor. El grupo de uso va desde 4, 3, 2, 1 y ese grupo de uso está definido en la tabla A.2.5 raya 1. Entonces, podría ser una pregunta de ese taller de 5 o 10 minutos. Si una edificación tiene un grupo de uso 3, ¿cuánto es el valor del coeficiente de importancia? Respuesta 1,25. Ya, ¿dónde encuentro esto? En A.2.5 raya 1. Listo, sencillo. Y ahí tiene 100 sobre 100. No problem.
Y así de sencillo es esto. Entonces, téngalo presente acá. ¿Dónde está esto? Tome apunte en su cuaderno. En la tabla A.2.5 raya 1 están los coeficientes de importancia. Y ya pues ubicamos dónde está ese coeficiente de importancia. Eh, Acá lo que estamos haciendo es referenciar en dónde está cada cosa de la norma para que busquemos de manera rápida. ¿Listo? Cuando ya nosotros conocemos, cuando ya nosotros conocemos el valor de la zona en donde se ubica la edificación, conoceremos que puede estar en zona de amenaza sísmica alta, intermedia o baja, y que de acuerdo a esa ubicación nosotros definimos unos valores de A sub A y A sub B, y que cuando el geocentista nos da el tipo de suelo y la importancia que tiene la edificación, conocemos la importancia que tiene la edificación, nosotros podemos determinar los factores de amplificación F sub A y F sub B, y conocidos todos esos valores construimos algo que se llama el espectro elástico de aceleraciones en función de la gravedad, que es esta figura, que se muestra acá. ¿Sí? Es esta figura que se muestra acá, en la cual hay una meseta, para un periodo. Ginette, qué pena, creo que tiene el micrófono abierto, si nos colabora, por favor. O alguno que le escriba un mensaje a Ginette para que nos ayude ahí con el micrófono. Entonces, hay una zona que es una meseta corta y el valor del S sub A es 2.5 por A por F sub A por I. ¿Hasta dónde va ese periodo corto? Hasta 0.48 por A sub B por F sub B dividido entre A sub A por F sub A. Entonces, pregunta del taller, si una edificación está ubicada en tal parte, ¿cuánto es su periodo corto? Si el tipo de suelo es tal, entonces el periodo corto es reemplazar en esta formulita 0.48 por A sub B por F sub B sobre A sub A sobre F sub A. Entonces ese periodo es igual a tantos segundos. Periodo corto, ¿dónde lo calculo? En la figura A.2.6 raya 1. Pregunta de 3 minutos, ¿sí? Y ya llevamos 3 o 4 preguntas. ¿Qué necesitamos saber? ¿Dónde está ubicada cada cosa? Si la edificación está ubicada en tal ciudad, el tipo de suelo lo buscamos, nos los da el geotecnista. Conocemos el valor del F sub B, de acuerdo al tipo de suelo y el valor de A sub B. ¿Cuánto es el valor del periodo corto? Otra preguntita, simplemente aquí reemplazamos 2.4 por F sub B. O, ¿cuánto es el T sub O? El periodo inicial. Entonces, ese periodo inicial es A sub B por F sub B sobre A sub A. A sub B por F sub B sobre A sub A por F sub A multiplicado por 0.1. Pregunta 3. ¿Cuántas llevamos? 5 preguntas del taller. ¿Cuánto demora ese taller? Hasta ahí, ¿cuánto llevamos? 10 minutos. Solo reemplazar valores. 10 minutos, ¿por qué? Porque ya yo tengo que tener anotado aquí donde encuentro las fórmulas para poder determinar esos valores que me van a preguntar, y no extendemos un taller a 2 horas, ¿sí? Porque si ya yo sé en qué parte de la norma consigo eso, es simplemente ponerle unos POSIT a la norma o en el documento que compartimos en el aula virtual. Si no lo he compartido, me recuerdan por favor y lo compartimos para que sepamos en dónde conseguir cada cosa, y cuando pues hagamos ese taller, que probablemente es para la próxima clase, un taller de 10 o 15 minutos donde solamente vamos a seleccionar la respuesta correcta y eso automáticamente se califica, y ahí tiene su nota del segundo taller. 10 minutos y continuamos con la clase. Entonces vamos tomando nota de lo importante. Entonces acá en esta figura, nosotros ¿qué calculamos? Un periodo inicial, un periodo corto y un periodo largo. Y las aceleraciones espectrales, la primera aceleración, que es una meseta,
que va hasta el periodo corto, luego varía de manera curva, la aceleración espectral entre el periodo corto y el periodo largo, y ya después del periodo largo hay un valor de S sub A. Nosotros pues vamos a explicar o a recordar cómo construir ese espectro de respuesta del suelo para poder determinar la fuerza sísmica por el método de la fuerza horizontal equivalente. Vamos a recordarlo porque en análisis estructural se revisa algo de cómo calcular la fuerza sísmica en una edificación. Entonces, nota esta tabla de acá, nota esta figura de acá, nota estas tres formulitas que están acá. Y son talleres muy simples después que nosotros sepamos en dónde está ubicado cada cosa. Y este va a ser nuestro segundo taller, pues, que es... Ok, entonces ya tenemos nuestros movimientos sísmicos de diseño, es decir, las aceleraciones del suelo cuando se presenta un sismo. Entonces nosotros tendremos que saber cuál es el valor de el S sub A, que va a depender del periodo de la edificación. Y para ese periodo de la edificación, nosotros tendremos que determinarlos por diferentes métodos, que son el método de la fuerza horizontal equivalente, un análisis dinámico, un análisis espectral o un análisis inelástico dinámico de la estructura. En resumen, aquí está cómo construir nuestro espectro de respuesta. Entonces, para construir nuestro espectro de respuesta, los valores de A sub A y A sub B, que dependen de la ubicación de la estructura, ciudades capitales o municipios no capitales, en el apéndice que corresponde. Los coeficientes de amplificación F sub A y F sub B, que van a depender del valor de A sub A y del tipo de suelo, y del valor de A sub B y del tipo de suelo, y la importancia que nos sirve a nosotros para poder construir o calcular los valores de las aceleraciones espectrales del suelo en cada una de las zonas del espectro de respuesta de suelo. En el paso 5, nosotros definimos el tipo de sistema estructural. Un sistema estructural, ¿qué es? Son los elementos verticales que soportan las fuerzas laterales, o sea, para que el edificio no se desplace tanto. El código define 4 tipos de sistemas estructurales. Un sistema estructural son los muros de carga. Otro sistema estructural es un sistema combinado, un sistema de pórticos resistentes a momentos y un sistema dual. El de muros de carga pues va a tener muros de carga, que los muros estructurales van a soportar las cargas laterales. El sistema combinado, ese sistema combinado combina un sistema estructural de pórticos. Pórticos, los elementos que soportan la carga lateral son las columnas, pero puede estar combinado también con muros estructurales, es decir, que la fuerza lateral o la fuerza sísmica es soportada por los muros y por las columnas. Está el sistema dual. Este sistema dual es un sistema combinado, pero para este sistema dual dice la norma que los muros deben soportar el 75% de la fuerza sísmica, de la fuerza del cortante basal, y los pórticos, es decir, las columnas, el otro 25%. Y de acuerdo al tipo de sistema estructural y el material que nosotros estemos empleando, nosotros tendremos que diseñar nuestras estructuras para unos requisitos complementarios sísmicos, que son las capacidades de disipación de energía. Entonces nuestro código define 3 capacidades de disipación de energía: la mínima, la moderada y la especial. Y dependiendo del tipo de capacidad de disipación de energía para el cual nosotros estemos diseñando, tendremos entonces que diseñar unos requisitos complementarios. Entonces, estos requisitos de capacidad de disipación de energía también van a depender de la zona de amenaza sísmica. Entonces, si la capacidad de disipación de energía es mínima, nosotros podemos diseñar
con requisitos para zona de amenaza sísmica baja, DMI, DMO o DES, pero si es capacidad de disipación de energía moderada, solamente nos permite diseñar para zona de amenaza sísmica intermedia, DMO o especial. O si es zona de amenaza sísmica alta, los requisitos de diseño sísmico solamente son para DES. ¿Dónde están esos requisitos? En el título C.21 de la NCR 10. ¿Qué nos dice el título C21? Que de acuerdo a la capacidad de disipación de energía, entonces nosotros definamos áreas mínimas para las columnas, dimensiones mínimas de las columnas, dimensiones mínimas de las vigas, los diámetros de aceros mínimos para los estribos o los diámetros de aceros mínimos para las barras longitudinales. ¿Y qué es capacidad de disipación de energía? Que viene un sismo y en la base de la edificación produce una fuerza que se transfiere a cada uno de los elementos estructurales de la edificación y eso va en función de energía y el elemento tiene que estar en la capacidad de disipar esa energía sin que se fracture o llegue a la falla. Es probable que el elemento llegue a un comportamiento inelástico, es decir, tiene deformaciones muy grandes, pero la estructura no colapsa. Eso es capacidad de disipación de energía. El sismo es eso, una fuerza muy berraca como, bueno, es exagerado, como una bomba atómica y que viene a la base y comienza a distribuirse a todos los elementos estructurales de la edificación en función de la rigidez y llega esa energía y el elemento absorbe esa energía, la disipa sin llegar a la falla. Las limitaciones de los diseños el tipo de sistema estructural están definidas en A3 de la NCR 10. A3 que define los 4 sistemas estructurales con diferentes tipos de materiales y con diferentes capacidades de disipación de energía. Y nos dice entonces si se puede o no se puede, construir esa edificación. Por ejemplo, bueno, acá la definición de lo que son estos sistemas estructurales, los muros de carga, las cargas verticales son asumidas por los muros de carga y las cargas laterales son asumidas por los muros estructurales. Este tipo de sistema no dispone de un pórtico completo. El sistema combinado es un pórtico esencialmente completo combinado con muros estructurales. Según la definición de la tabla 3.2, el sistema de pórtico resistente a momentos pues son columnas y vigas que resisten cargas verticales y cargas laterales, según lo define en la tabla 3, raya 3, y el sistema dual, que es un sistema combinado que debe cumplir con todos estos requisitos que están aquí definidos en A3.2.14, y uno de esos es este que mencionaba, y es que en ningún caso la responsabilidad de los muros estructurales o de los pórticos con diagonales puede ser menor del 75% del cortante sísmico en la base. Es decir, el muro estructural debe llevarse el 75% del cortante basal que está llegando que está llegando a la base del edificio, y explicaremos cómo calcular ese cortante basal. Entonces esos son los 4 sistemas estructurales que define nuestro código, ¿no? Muro de carga, sistema combinado, sistema de pórtico resistentes a momento y el sistema dual. ¿Cuándo se pueden usar? El código define cuándo se pueden usar, de acuerdo a lo que define el título A3 de la NCR, el título A3 de la NCR 10. Entonces en A3.1 nos da las indicaciones para los muros de carga, en A3.2 para el sistema combinado, en A3.3 para los pórticos resistentes a momentos y en A3.4 para el sistema dual. Entonces tomemos notica de esto aquí. Entonces
de acuerdo a estas tablitas, en donde está ubicada cada cosa, cada cosita del código. Ok, ¿qué sigue después? Entonces, estos son los sistemas estructurales. Lo que hace a los sistemas estructurales es las fuerzas horizontales. Entonces, que las fuerzas horizontales sean absorbidas por los muros estructurales para el muros de carga, que el combinado sea absorbido por los muros estructurales o por los pórticos, que los pórticos sean absorbidos por las columnas y el sistema dual, que esa fuerza sísmica sea absorbida por los pórticos y por los muros estructurales, pero acá lo que se debe garantizar es que los muros estructurales se lleven el 75% del cortante basal. Esa capacidad de disipación de energía pues también va a estar en función de los materiales. Nuestro código define 5 tipos de materiales: concreto estructural, título C, mampostería estructural; título D, estructuras metálicas; título F, madera y guadua; título G. Entonces cada uno de los títulos nos da los requisitos para el diseño de estructuras de acuerdo a los diferentes tipos de materiales. Entonces, capacidad de disipación de energía especial. Hay unas deflexiones mayores que capacidad de disipación de energía moderada o que capacidad de disipación de energía mínima. ¿Cuándo se emplean? Entonces, tomemos nota acá de esta tablita. Entonces, si nuestra zona de amenaza sísmica es baja, podemos diseñar los requisitos sísmicos con capacidad de disipación mínima, con capacidad de disipación moderada y con capacidad de disipación especial. Pero si nuestro edificio está ubicado en zona amenaza sísmica intermedia, ya nosotros no podemos diseñar con capacidad de disipación de energía mínima los requisitos de diseño sísmico, que están definidos en el título C.21 para el caso del concreto reforzado. Entonces, solamente podemos diseñar zona amenaza sísmica intermedia para capacidad moderada y capacidad especial. Si está en zona de amenaza sísmica alta, no podemos diseñar para los requisitos de capacidad de disipación mínima moderada, solamente podemos diseñar para capacidad de disipación de energía especial. Recordemos que cuando estábamos revisando los requisitos de diseño a corte de vigas de concreto reforzado, habían unos requisitos complementarios y que esos requisitos complementarios dependían de la capacidad de disipación de energía para la cual estábamos calculando los estribos de la viga. Retomaremos para calcular algo que se llaman estribos de confinamiento, que son requisitos complementarios al diseño a corte. Esos requisitos complementarios son requisitos por exigencias sísmicas. Entonces, en ese necesitamos conocer la capacidad de disipación de energía. ¿Y de qué va a depender? De que la zona de amenaza sísmica sea baja, intermedia o alta. Entonces, dependiendo de la zona de amenaza, diseñamos para DMI, DMO o DES. Los sistemas permitidos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos sistema de muros de carga, sistemas de muros de carga, entonces que tengamos que muros de concreto con capacidad de disipación de energía moderada. Tendremos que leer unos valores de coeficiente básico de disipación de energía, en este caso será 4, un valor de sigma sub O que es de 2.5, pero fíjense que si la zona amenaza sísmica es alta, no se permite utilizar este sistema de muros de concreto con capacidad de disipación de energía moderada en zona amenaza sísmica alta. Solo se permite
diseñar muros de concreto con capacidad de disipación de energía moderada en zona amenaza sísmica intermedia con una altura máxima de 50 metros y zona amenaza sísmica baja con una altura máxima no tiene límites. Si son muros de mampostería de concreto reforzado, entonces nos dice que en zona amenaza sísmica si se permiten alta hasta 50 metros, en intermedia sí se permite, no tiene límite, en baja sí se permite y tampoco tiene límite. Entonces, esta tabla A raya 3.1 es la tabla que nosotros usamos si vamos a utilizar un sistema de muros de carga. Referencia esta tablita que está acá. Ya sabemos dónde ubicar. ¿Qué valores necesitamos de estas? Necesitamos el valor de R sub O, de sigma sub O, y si se permite o no se permite, o hasta qué altura se permite, dependiendo de la zona amenaza sísmica que tenga la estructura. Entonces igual, si una estructura está ubicada en la ciudad de Barranquilla y deseamos construir una edificación en muros de concreto con capacidad de disipación de energía moderada, ¿se puede o no se puede construir en Barranquilla hasta una altura de 80 metros? La respuesta será no, porque se permite hasta... bueno, Barranquilla creo que es baja, entonces sí, porque no tiene límites. Bueno, la tabla 3.2 sirve para lo mismo, pero este sistema es un sistema combinado. Entonces, de este sistema nosotros podemos tener combinación de pórticos de acero con diagonales excéntricas y pórticos de acero resistentes a momentos con capacidad de disipación de energía mínima, o podemos tener muros estructurales con capacidad de disipación de energía especial combinados con pórticos de concreto con capacidad de disipación de energía especial. Entonces el valor de R es R sub O, coeficiente básico de disipación de energía es 4, 2,5 sigma sub O. Se permite en zona amenaza sísmica alta, sí, hasta 72 metros. Se permite ese sistema combinado en zona amenaza sísmica intermedia, sí, y no tiene límites. Y se permite para la zona de amenaza sísmica baja, sí se permite y no tiene límites de altura. El límite de altura será el POC, ¿no? La norma urbana vigente, porque la norma NCR10 lo puede permitir, pero el plan de ordenamiento territorial lo restringe. Los planes de ordenamiento territorial se hacen en función a la disponibilidad de servicios públicos que tengan los municipios. Entonces no podríamos cargar, por ejemplo, redes de alcantarillado con edificaciones muy grandes porque no va a haber capacidad y se van a desbordar y seguramente no va a haber capacidad para las redes de acueducto. Entonces en esta tabla nosotros conseguimos el sistema combinado. En la A3 igual lo mismo. En la A3.3 entonces acá tenemos los pórticos resistentes a momento, que pueden ser pórticos de acero, pórticos de concreto reforzado con capacidad de disipación de energía moderada, mínima o especial. Entonces si tenemos pórticos de concreto DMO, acá leemos el valor del coeficiente básico, R sub O, sigma sub O. Para zona de amenaza sísmica alta no se permite este tipo de sistema estructural. En intermedia sí se permite, no tiene límites, y en baja sí se permite y no tiene límites. Y acá están los aceros, los pórticos resistentes a momentos de acero con capacidad de disipación de energía moderada. Igual el R sub O, el sigma sub O no se permite para alta, para intermedia sí se permite sin límite, y para baja sí se permite y no tiene ningún tipo de límite. Y el sistema dual, el mismo procedimiento. Entonces para ese sistema dual lo mismo, buscamos el tipo de sistema dual que estemos usando. Entonces muros de concreto con capacidad de disipación de energía especial
combinados con pórticos de concreto con capacidad de disipación de energía especial. El R sub O es 8, el sigma sub O es 2.5. En zona amenaza sísmica alta se permite y no tiene límites de altura. En intermedia se permite sin límites de altura y en baja se permite sin límite de altura. Tendremos que determinar las irregularidades en planta y en altura que se puedan presentar en las edificaciones. Esas irregularidades en planta o en altura van a depender de la configuración en planta o en estructura que tenga nuestra edificación. Y nosotros tendremos entonces que la estructura puede ser regular o irregular, dependiendo de la configuración de la planta o altura o dependiendo de la redundancia que tenga la edificación. Eh, entonces, en planta hay 6 tipos de irregularidades: 1AP, 1BP, 2P, 3P, 4P, 5P. Si tenemos una irregularidad torsional, el factor de modificación de irregularidad en planta es 0,9. Si tenemos 1BP será de 0,8. Si tenemos 3P será de 0,9. Si las tenemos todas, entonces el coeficiente básico de disipación de energía R sub O tendrá que multiplicarse por 0.9, por 0.8, por 0.9, por 0.9, por 0.8 y por 0.8. Si solamente tenemos una irregularidad 3P, le multiplicamos por 0.9 y esas irregularidades se muestran acá en esta figura. ¿Sí? Entonces, esta es la regularidad 1AP. La regularidad 1AP es cuando tenemos una deflexión de una esquina delta 1 y otra deflexión de otra esquina delta 2. Y si esa deflexión de 1.4 por delta 1 más delta 2 sobre 2 es mayor que delta 1 y esto es mayor que 1.2 delta 1 por delta 2, entonces hay una irregularidad en planta y es de 0.9. O si se cumple esta expresión, esta irregularidad es de 0.8. La 2P es por retrocesos en las esquinas. Si se cumple esta condición, entonces tendremos una irregularidad por retrocesos en las esquinas de 0.9. Si tenemos unos vacíos y se cumplen estas expresiones que se muestran acá, el valor de la irregularidad es de 0.9. Si tenemos desplazamientos de los planos de acción es de 0.9, es decir, que esta columna no es continua, sino que se desplaza, aquí se coloca en un extremo. El valor de esta irregularidad es de 0.8. Si los planos no son paralelos, como lo que se muestra acá, entonces la irregularidad es de 0.9, esas son las irregularidades en planta. En altura tendremos 7 tipos de irregularidades, desde la 1A hasta la 5BA. Están definidos en la tabla A3.7 y acá están las figuras de cómo calcular el tipo de irregularidades en alturas que se puedan presentar. Entonces, de piso flexible tendremos que regir esta fórmula que está acá o esta fórmula que está acá. Si se cumple esto que está aquí, entonces será de 0.8 o de 0.9. Por distribución de masas, si la masa de un piso es mayor 1.5 que la de su piso superior o mayor que 1.5 de su piso inferior, entonces la irregularidad es de 0.9. Y acá hay otros tipos de irregularidades. Esta es la figura punto 3 en raya 2 para definir las irregularidades en altura que pueden presentarse en las edificaciones. Cuando nosotros revisamos paso 3, paso 4 y paso 5, calculamos el peso de la edificación y con el peso de la edificación y la irregularidad en planta o en altura si hay, entonces tendremos que calcular la fuerza sísmica. Para el cálculo de la fuerza sísmica hay 4 métodos. Un método es el de la fuerza horizontal equivalente, que es el que vamos a revisar en el curso. Otro método es un análisis dinámico elástico, de acuerdo a lo definido en el capítulo A5. Esto depende de algo que se llaman modos de vibración de la estructura. Un análisis dinámico inelástico, entonces ya la estructura tiene un comportamiento inelástico. Y hay métodos de análisis alternos como algo que se denomina pushover, que son cursos más avanzados de maestría. Entonces, para el cálculo de
de nuestra fuerza sísmica, nosotros tendremos que determinar irregularidad en planta, irregularidad en altura, irregularidad por redundancia, el tipo de perfil de suelo, la importancia que tenga, el nivel, el grupo de uso, y con eso nosotros determinamos alguno de estos métodos: el método de la fuerza horizontal equivalente, un método de análisis dinámico elástico o un método de análisis dinámico inelástico. Y con todos esos valores de irregularidad en planta, irregularidad en altura, irregularidad por redundancia, coeficiente básico R sub O, nosotros calculamos el coeficiente de disipación de energía. No lo veo por ahí en ninguna parte, más adelante seguramente estará. Y con esa fuerza sísmica, nosotros calculamos las deflexiones horizontales. Entonces, para determinar los movimientos horizontales máximos, se emplea la fuerza sísmica sin dividir por el coeficiente de disipación de energía R para calcular las deflexiones horizontales. Lo primero que tenemos que verificar es que nuestra edificación cumpla con las derivas máximas que pide el código. Y si cumple con las derivas máximas, ya podemos proceder a diseñar. Entonces, cuando vamos a diseñar, las fuerzas internas de diseño se calculan con la fuerza sísmica dividida sobre el coeficiente de disipación de energía. Para cálculo de desplazamientos horizontales se emplea la fuerza sísmica sin dividir por el coeficiente de disipación de energía. Para el diseño de los elementos estructurales se utiliza la fuerza sísmica dividido entre el coeficiente de disipación de energía R, pero primero nos debe cumplir que la estructura no exceda los valores de deriva que define el código. Entonces, con esa fuerza sísmica, sin dividir por R, calculamos los desplazamientos horizontales máximos. Y verificamos las derivas. Las derivas no deben exceder lo definido en el título A6. A6 lo que dice es que si nuestra edificación es de concreto reforzado, la deriva no puede ser mayor al 1% de la altura de piso. En pórticos de acero, de concreto y acero debe pasar eso. Entonces, esto es lo que nos dice, la norma. O sea, nosotros tendremos que calcular entonces la masa de la edificación. Con la masa de la edificación calculamos el periodo de la edificación con el espectro de respuesta. Al conocer el periodo de la edificación, calculamos el valor de la aceleración espectral en función de la gravedad del suelo, y con la aceleración, entonces simplemente fuerza que es igual a masa por aceleración, entonces aceleración por masa por gravedad, eso es lo que se llama cortante basal. Y ese cortante basal irá en un sentido, entonces la fuerza sísmica va a ir en otro sentido. Y esa fuerza sísmica va a originar que en los elementos se generen unas deflexiones horizontales, y tendremos que calcular las derivas. Las derivas son los desplazamientos relativos entre un piso inmediatamente superior y un piso inmediatamente superior. Por ejemplo, si nosotros tenemos idealizado una edificación de 2 pisos, y a cada uno de esos pisos actúa una fuerza sísmica, entonces que tengamos acá una fuerza sísmica en el piso 1 y una fuerza sísmica en el piso 2. Esas fuerzas sísmicas lo que harán es que el elemento o el edificio tenga un desplazamiento horizontal en cada uno de sus pisos. Entonces aquí tendremos un desplazamiento del piso 1, un desplazamiento del piso 2. Esos son desplazamientos horizontales. Pero la deriva es la diferencia relativa de esos desplazamientos. Entonces, acá digamos que esto es desplazamiento 0. Entonces, la deriva del piso 1 a que es igual al desplazamiento del piso 1 menos el desplazamiento horizontal del piso inmediatamente inferior, es decir, el piso 0. La deriva del piso 2, entonces va a ser el desplazamiento horizontal del piso 2 menos el desplazamiento del piso
inmediatamente inferior, o sea, el desplazamiento del punto 1. Esas son las derivas que son diferentes a los desplazamientos horizontales. Los desplazamientos horizontales, estos se generan por la fuerza sísmica, cuánto se desplaza horizontalmente. Pero mi deriva es la diferencia relativa de los desplazamientos horizontales entre pisos. Desplazamiento del piso inmediatamente superior menos el piso inmediatamente inferior. El código nos dice a nosotros que en concreto reforzado, metálicas, madera y mampostería que cumplan los requisitos de A.6, .4, .2, la deriva máxima debe ser del 1% de la altura de piso. Y en los requisitos de mampostería que cumplan los requisitos de A6, .4, .2, .3, la deriva máxima debe ser del 5% de la altura de piso. Si se modela considerando los elementos fisurados, entonces esas derivas deben multiplicarse por el 70%. Antes de hacer la comparación con estos límites que define la norma en la tabla .6, .4 raya 1. Entonces acá nosotros tenemos los desplazamientos horizontales. Entonces acá aparece un desplazamiento 5 y estas son las derivas, ¿sí? La deriva pues es la diferencia del desplazamiento del piso menos el desplazamiento horizontal del piso inmediatamente superior. Pero esa deriva va a estar en las dos direcciones porque entonces vamos a tener una deriva en la dirección X y vamos a tener una deriva en la dirección Y. Entonces la deriva resultante será la resultante de la deriva en la dirección X y en la dirección Y de ese piso. Si se exceden los valores de deriva, en nuestra edificación simplemente lo que hacemos es rigidizarla. Y rigidizar es aumentar la sección transversal del elemento más crítico que no nos estaría cumpliendo con deriva. Nos cumplió con deriva, entonces utilizamos las combinaciones de carga donde la fuerza sísmica la vamos a dividir sobre R. Cumplió con deriva, entonces si cumplió con deriva, nos vamos a las combinaciones de cargas básicas. Y todas las que tengan sísmicas, entonces acá todo lo que tenga sísmico, aquí sí vamos a dividir entre R, aquí vamos a dividir entre R, y con eso vamos a tener las fuerzas de diseño de cada uno de los elementos, es decir, diagramas de cortante, diagramas de momentos, diagramas de carga axial. Con eso obtenemos nuestras fuerzas sísmicas divididas sobre R y obtenemos las fuerzas requeridas de cada uno de los elementos que vamos a diseñar, y ya con eso calculamos aceros longitudinales, aceros transversales, es decir, acero a flexión, acero a corte o acero a flexo compresión, y diseñamos cada uno de los elementos. Y con eso son los 12 pasos. El valor del coeficiente de disipación de energía es irregularidad en planta si hay, irregularidad en altura si hay, irregularidad por redundante si hay, y el valor del coeficiente básico de disipación de energía si existe. ¿De dónde sale el coeficiente básico? Depende del tipo de sistema estructural que nosotros tengamos o de la capacidad de disipación de energía que tenga ese sistema estructural. ¿De dónde salen las irregularidades en planta o en altura? De las tablas que están definidas en las figuras que habíamos mostrado. Entonces, cuando tenemos estas irregularidades, las multiplicamos por este R, y al final, en donde tengo sismo, divido sobre R para obtener las fuerzas internas y poder diseñar. Y diseñamos los elementos estructurales, pero también tenemos que diseñar nuestros elementos no estructurales y las cimentaciones. Entonces las cimentaciones deben cumplir con los requisitos del título H, pero la capacidad portante del suelo debe calcularse con los esfuerzos admisibles. Es decir, que las combinaciones que utilizamos son la de los esfuerzos admisibles. Fíjense que estas no están mayoradas. Para el cálculo de la cimentación. Y los elementos no estructurales, es decir, los muros divisorios
o los anclajes para las instalaciones hidráulicas, sanitarias, mecánicas, etcétera, se calculan de acuerdo a los requisitos que están definidos en A9 de la NSR10, considerando un grado de desempeño superior, bueno, bueno o bajo, y ese grupo de uso va a depender que sea 4, 3, 2 y 1.